Hey, buenas, muy importante, quédate hasta el final, va a ser un vídeo muy corto, está el mercado muy interesante para entender el sistema de trading y por ende sacar partido de él. Hay señales, algunas señales bajistas en esta tendencia alcista en todos los plazos. Vamos a empezar con Ada Cardano y como os digo, nada, quedaros hasta el final, va a ser muy interesante. Es posible que haga ese mínimo creciente del que siempre hablamos en una temporalidad más alta y nada, vamos a ello. Esto ya es gráfico de 4 horas, como ves, fíjate con lo que siempre digo, cuando el precio está por encima de la media de 200 sesiones, pautas sencillas que os van a servir de mucho, chicos. Con dos clics solucionado, suscríbete, campanilla y al final esto os va a entrar sí o sí porque os lo vamos a repetir muchísimas veces. Cuando el precio está por encima de la media de 200 sesiones, tendencia alcista. Entonces, fijaros también lo que siempre os digo, llevamos una subida muy parabólica y siempre lo decimos, el precio tarde o temprano irá a hacer un apoyo en la media de 200 sesiones. No sabemos si es ahora, no sabemos cuándo va a ser, la tendencia es claramente alcista, pero lo que siempre os digo, es bueno recordarlo porque el timing, el cuándo se entra, la gente pregunta siempre cuándo entramos, obviamente aquí tan alejados de la media no se entra, puedes comerte un retroceso considerable, entonces es bueno saber que tarde o temprano siempre el precio irá a la zona de la media. Cuando en la zona de la media nos haga una pauta de cambio de tendencia al alza y rompa, será el momento y viviremos ese movimiento parabólico como aquí una vez supera este punto importante que aquí activaba un doble suelo cerca de la media, fíjate el movimiento parabólico. Pues hay que buscar un poco esas zonas y esas figuras chartistas o esos Fibonaccis o cualquier pauta de cambio. Nada, lo que te digo antes de seguir con el análisis, va a ser un vídeo muy corto. Además, vamos a dar una señal, una opción de trading. En ningún momento es consejo de inversión, pero simplemente para que veáis cómo funciona el sistema, vamos a dar una opción de trading en una criptodivisa. Así que nada, seguimos. Lo que decíamos, también fíjate, divergencia en RSI, que es una divergencia, chicos, el precio, los mínimos y los máximos son crecientes y en el RSI, si te fijas, los mínimos y los máximos son decrecientes. Eso es una divergencia bajista, lo que siempre os digo. Es un indicativo de que el mercado ya está un poquillo cargado, pero lo que siempre decimos también, lo importante es el precio. Si al final, si te hubieses salido de operaciones por simplemente por una divergencia, te hubieses perdido la mayor parte de la subida, ya que cuando el mercado sube muy rápido siempre se crean divergencias. Es más bien un indicador de para estar alerta. Obviamente con el mercado no se entra ahí ya con esos indicativos de correctivos, digamos, pero lo dicho. Bien, vamos ya ahora para el largo plazo. Esto es gráfico semanal y es para ponernos un poco en contexto. Fijaros qué tendencia más limpia de Ada Cardano, una tendencia alcista impecable, una subida muy exponencial. Recientemente entramos en máximos históricos y al final cuando entran máximos históricos, subida libre. Sí que es cierto que lo que siempre decimos, las tendencias son mínimos y máximos crecientes y también es posible que incluso nos pueda hacer un pullback a esta zona de que en su día fue resistencia importante y antiguas resistencias, como sabéis, son nuevos soportes. Así que nada, estos son velas semanales, cada vela de estas es una semana, esto es para el largo plazo. Recientemente hicimos aquí clase didáctica, chicos, muy importante, cruce al alza en MACD sobre la línea de cero. Esto es la línea de cero, la línea marcada en el MACD como cero es la línea que divide el MACD. Las líneas son dos medias móviles, una media corta y una media larga, y cuando se produce el cruce de la negra por encima de la roja,
es una señal muy alcista. Cuanto más amplia sea la temporalidad también, más consistente es la señal. Fíjate aquí, nos dio una proyección de precio. Chicos, lo que os digo, por eso es importante. Aquí vamos a aprender pautas sencillas y que sirven de verdad, nada de noticias. Entonces, aquí cruzó y nos dio en 1,38.44 dólares que estábamos y llegamos a tocar 2,93 con esa señal tan alcista que nos dio en gráfico semanal. También es cierto aquí que si te fijas nos está dejando otra divergencia consistente, así que lo dicho, no es un indicativo de que el precio vaya a caer, pero sí que con este mercado así ya tan sobrecomprado, quizás no sea el mejor momento. Puede que siga subiendo y no caiga, y en algún momento caiga un 40% o un 50%. Entonces, por eso es un poco jugar con la cartera, y aquí no se trata de eso. Aquí entraremos cuando tenemos todo a nuestro favor, y si no es de esa manera, no habrá nada que hacer. Bien, lo que os digo, para que continúe un poco con la tendencia alcista, os voy a comentar ahora lo que debería de suceder un poco, y no es nada más que cierre una vela en los 2,9394 dólares, vamos a ponerle, activaría un primer impulso alcista, y seguramente veríamos ahí un pequeño movimiento al alza parabólico. Así que es interesante tener marcada esa zona, como ves aquí. Para el que no sabe, Fibonacci, hemos marcado infinidad de objetivos con Fibonacci, herramienta muy, muy fiable, Fibonacci. Nada, pásate por el canal. También tenemos la lista de reproducción de formación. Estamos metiendo ahí, vamos a meter ya cada vez más formación para que aprendáis a usar estas herramientas. Lo bueno de eso es que la lista de reproducción lo tenéis ahí para cogerlo cuando queráis, y eso un poco. Entonces activaría ese objetivo alcista de superar. Vamos a ponerle un poco por arriba, no quiero ser nunca el primer listo, entonces 2,9645 dólares. Activaría ese Fibonacci, que es con un retroceso al 38,2, un Fibonacci, para el que no sabe, un impulso parabólico con un retroceso a no más de un 61,8 Fibonacci. En este caso fue entre el 38,2 y 50% Fibonacci. Estos son los retrocesos de Fibonacci, que también actúan como zonas de soporte y de resistencia importantes. Y una vez supera este máximo relativo antes de, o sea, el máximo este antes de iniciar el retroceso, digamos, lo activaría. Entonces lo activaría en la zona de 2,9540, una cosa así, y nos marcaría una proyección de objetivo en los... Recuerda que no está activado, tiene que superar esa zona. En los 3,4645 dólares entraría en máximos históricos, y entonces es un objetivo también a tener en cuenta. Bueno, lo que os digo, un poco de Ada Cardano, lleva una subida muy, muy parabólica, ni siquiera ha retrocedido. En algún momento puede suceder, pero vamos a ponernos en contexto. Esto es gráfico ya semanal, y fijaros, llevamos 6 velas semanales alcistas. La de ahora, de momento, no es bajista, todavía queda toda la semana. Si ves siempre, la siguiente vela perfora la anterior, por lo tanto, de momento no ha sucedido nada extraño, no ha sucedido nada. Entonces sí que hay que tener en cuenta esas pautas que os hemos dado. Incluso hay una sorpresa, fíjate, siempre te digo, quédate hasta el final. Eh, Hay un Fibonacci aquí activado en gráfico semanal, no sé si lo habíais visto, en la comunidad, en el apartado de comunidad a los miembros sí que se lo hemos mostrado. Un Fibonacci con un retroceso a no más de un 61,8, el retroceso, y una vez supera este máximo relativo lo activa. Es en gráfico semanal, así que nos da un objetivo bastante considerable, pero es un Fibonacci. Hay que tener en cuenta que ese Fibonacci, para que se desactive, es prácticamente un 400%, porque es la arrancada.
digamos. Entonces es un poco para que veáis ese objetivo que está activado y ha ido un poco a cumplirlo, pero no lo ha cumplido aún. Pasa por los 3,23, 22 dólares y veremos si va a cumplirlo. Recuerda que no se desactiva de no perder la zona de la arrancada, entonces lo lógico es que aunque caiga un poco, al final vaya a cumplirlo. Por eso se entra cerca de media los retrocesos y rompiendo al alza. Bien, vamos con la siguiente. Bien, vamos ahora con la operativa esta didáctica de trading que os comentaba. En este caso es de Ethereum. Hay pautas que nos pueden marcar ese movimiento de corto plazo alcista. Vamos a verlo. Si te fijas aquí, se acaba de producir cruce al alza en MACD sobre la línea de cero. Además, también ha superado, si te fijas aquí, resistencia, resistencia, esta zona de resistencia ha superado y ahora está en un pullback, está en un retroceso a la zona rota, a antiguas resistencias, nuevos soportes y creemos que puede desempeñarse bien. Además, también habría roto una especie de rango y como sabemos, rango, el ancho del rango de proyección hacia arriba, entonces es gráfico de una hora, puede que tarde unas horas o puede que haga ya el movimiento, pero creemos que en las próximas horas, días puede desempeñarse positivamente. Entonces, esta es la operativa de trading. Si sacásemos una media móvil de 200 sesiones, podríamos tener ya una zona de soporte también importante. Quizás por debajo de esta zona sería un buen soporte, digamos, de corto plazo. Tampoco conviene en las que operativas, esto no se trata de ganar siempre, se gana un 80% las veces, un 70%, pero las que perdemos poco y las que ganamos dejamos correr y ganamos mucho. Por lo tanto, no conviene siempre en el corto plazo buscar un soporte muy amplio y aquí al estar cerca de la media y con este mínimo decreciente aquí detrás, pues un poco holgado se podría poner en la zona de los 3.050 dólares, una cosa así. Recuerda que en ningún momento es consejo de inversión, hay que tener múltiples factores más en cuenta, simplemente es para que veáis un poco bueno, vayáis cogiendo un poco la idea. Ha superado zona de resistencia de corto plazo, una especie de rango también, y con cruce al alza en MACD sobre la línea de cero, pues está en un pullback ahora, pues quizás en las próximas horas, días, no lo sabemos, lo veremos y lo comentaremos, pueda desempeñarse bien. Bien chicos, vamos con Bitcoin ahora, mayor capitalizadora de mercado, hay que tenerla muy en cuenta siempre, todo eso que os he contado, como corrija un poco, pues ya sabéis que hay que tenerlo en cuenta. Está todo un poco conectado con las corrientes de capital, entonces mayor capitalizadora de mercado, pues hay que tenerla en cuenta, muy en cuenta además. Entonces vamos con ello, media 200 sesiones. Recientemente, ¿te acuerdas? Comentábamos lo que siempre digo, chicos, pautas sencillas. Cuando el precio está por encima de la media de 200 sesiones, aquí lo veis, el precio se pone por encima de la media de 200 sesiones, tendencia alcista. Cuando el precio cae por debajo de la media de 200 sesiones, tendencia bajista, le cuesta un poco más. Entonces, recientemente superamos la media de 200 sesiones. Aquí puede que nos esté haciendo la típica pauta cerca de la media de 200 sesiones y desde aquí creemos que una vez cierre una vela en los 50.900 dólares, una cosa así, que cierre una vela diaria, podemos ver ese movimiento. Por lo demás, pues nada, como de perder la media de 200 sesiones en gráfico diario, sí que es cierto que puede vivir un pequeño retroceso o grande, no lo sabemos, está cerca de la media, o incluso hacer un pullback y como zona importante a tener en cuenta de largo plazo,
los 28.300 que nos marcó aquí soporte, soporte, soporte. Entonces, lo dicho, tiene que superar ese rango, esta pauta que nos hace en la media de 200 sesiones, y como cierre una vela diaria ahí, es probable que vayamos a testear la zona de los máximos. Recuerda, es gráfico diario, cada vela de estas es un día, puede durar el movimiento semanas, días, meses, no lo sabemos. Entonces, tener eso un poquito en cuenta. También el MACD cruzó la línea de cero, que es zona de resistencia importante cuando están por debajo las medias, y zona de soporte importante cuando las medias están por encima. Pauta sencilla a tener muy en cuenta. Como ves aquí, las medias hizo soporte. Aquí soporte. Una vez pierde la línea de cero aquí, fíjate, hizo este pullback, pero el precio cayó. Es señal, lo que os digo, es zona de resistencia cuando las medias están por debajo y zona de soporte cuando las medias están por encima. Entonces recientemente superamos también la línea de cero de MACD. Parece que está viviendo un apoyo a antigua resistencia, nuevo soporte, a ese soporte, y una vez superemos ahí esa zona y ese rango puede crear ese movimiento. Bien, vamos ahora, para los que os habéis quedado aquí hasta el final como campeones, vamos a dar esta operativa también, que se puede dar en una criptodivisa, que también se puede desempeñar bien. Si supera este rango puede tener buena pinta. Ya sabéis que en ningún momento nuestra intención es dar consejo de inversión, hay que tener múltiples factores más en cuenta, como la cartera de cada uno, de en qué está compuesta, infinidad de objetivos, pero sí que es bueno empezar a utilizar estas herramientas y ver cómo se comporta, cómo interactúa con el precio, y de ahí seguro sacaréis muchísimo, muchísimo provecho. Entonces, lo que siempre os digo, cuando el precio está por encima de la media de 200 sesiones, fíjate, tendencia alcista. Cuando está por debajo, el precio le cuesta un poco más. Entonces, si supera este rango, lo que siempre digo, los rangos cerca de la media de 200 sesiones, además podría activarnos una especie de taza con asa alcista, y de superar, digamos, un segundo, los 30.1970 dólares, cerrar ahí al menos una vela diaria, vamos a ponerle 30.20 dólares, cerrar ahí una vela diaria. Es posible que con su luego, siempre que se supera esa zona, ya sabéis que se suele vivir un pullback y con mínimos y máximos crecientes, pero creemos que podría haber ahí un movimiento bastante consistente. No sabemos, lo veremos. Tiene que superar esa zona con holgura y cerrar la vela. Es decir, vamos a ponerle incluso un poquito más. Venga, siempre os digo que hay que tener la mente un poco más amplia. Entonces, los 30.60 dólares, perdón, activaría esa estructura y podría, creemos, desempeñarse bien por encima de la media de 200 sesiones. Además, un rango, o sea, una pauta cerca de la media de 200 sesiones, que es de lo que siempre hablamos, y podría tener ahí ese movimiento. Y nada, chicos, muy importante en las listas de reproducción, formación, ahí tenéis pautas sencillas que metemos siempre, podéis verla cuantas veces queráis, aprenderéis muchísimo, y con pautas sencillas que se pueden aplicar ya para marcar una proyección en el precio. Y nada, si queréis que sigamos ahí, importante, sobre todo compartir en redes, like, debate en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.